sector hablaremos de los productos transgénicos y nos acompaña un científico francés, el doctor Alexander de Cochecot. Doctor, qué gusto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Transgénico, exactamente de qué estamos hablando, porque hay bandos a favor y bandos en contra. Quisiéramos saber en cuál de los dos nos vamos a ubicar. Pero ¿qué es un producto transgénico? Bueno, antes de ser el producto mismo, se habla de la planta transgénica. De esa planta transgénica se va a dar el producto. La planta transgénica es una planta en la cual se ha introducido en un laboratorio un gen, es decir, un mensaje genético ajeno que viene de otro organismo y se le ha integrado en el genoma, es decir, la suma de los cromosomas de la planta, ese gen ajeno, para dar a la planta esa un carácter nuevo. ¿Ese gen puede ser de animal o tiene que ser vegetal, tiene que ser una planta también? Ese gen puede ser de cualquier otro organismo, puede ser de otra planta, puede ser de bacteria, puede ser de animal. Lo más importante no es el origen del gen, es la función que tiene ese gen. Eso es lo importante. ¿Hasta dónde han llegado los experimentos? Es un poco difícil decir exactamente porque son diarios los experimentos. Al momento que estamos hablando ahora se están haciendo experimentos en cualquier lugar en el mundo. Es decir, hay nuevos descubrimientos, nuevos productos que salen semanalmente, digamos. ¿Qué se busca con esto? Se busca dar una propiedad nueva a una planta para resolver un problema que tiene esa planta. Un problema o sea, por ejemplo, de producción, porque la producción es baja, o de resistencia a una plaga cualquiera, porque no hay otros remedios, digamos. Bueno, puede ser otro tipo también de problema. Los suelos contaminados, en los cuales plantas ya no pueden crecer, con esa técnica que se llama la transgénesis, se puede hacer plantas que pueden crecer en este tipo de suelo, contaminado con metales, contaminado con sal, por ejemplo. ¿El resultado tiene algún peligro para el consumo humano? Para el consumo humano, nadie le va a contestar que peligro no hay. Nadie se puede atrever a decir, no, peligro no hay. Eso es imposible. Cualquier cosa de que se trata, hasta comida muy tradicional. Por ejemplo, hay gente alérgicos a la frutilla, por ejemplo. Otros no le hacen ningún daño. Pero me refiero que como resultado de esta intervención del hombre en la genética de las plantas, se produzcan, bueno, resultados no esperados y que eso esté en el mercado. Justamente, digamos, el resultado no esperado no se produce, porque hay ¿cómo decir? Hay un control en laboratorio, un control, me imagino. sí, hay un control muy estricto en los laboratorios donde se hace esas plantas, se hacen análisis de todo tipo, genéticos, bioquímicos. Pero tal vez entonces resultados o consecuencias secundarias, como dirían los médicos. Bueno, eso justamente es el tipo de pregunta a la cual es muy difícil contestar, porque se necesita muchos análisis sobre los consumidores, es decir, estos productos tienen que ser consumidos por bastante gente y durante bastante, o gente o animales en los laboratorios, como los ratones, por ejemplo, durante bastante tiempo, o que sean numerosos estos animales. Y solo el resultado de esos experimentos pueden decir si sí o no hay algunos efectos no deseables. Doctor, en América Latina se abrió un gran debate, especialmente en relación a la soya. Argentina está produciendo soya transgénica, en Bolivia recién se ha empezado esto y hay mucho prejuicio en relación a que esto puede o dañar
produciendo efectos de esterilidad en el suelo o dañar como resultado a quienes consuman estos productos. ¿Qué se sabe? En realidad Bueno, la soya transgénica, por ejemplo, sí es cierto que solo hace pocos años que se cultiva en Bolivia, pero esa planta, la soya transgénica, existe desde hace bastante tiempo. Está cultivado muchísimo en Argentina, Paraguay, Brasil, pero también en los Estados Unidos desde hace años y años. Y eso quiere decir que seguramente casi el mundo entero ha consumido soya transgénica, porque el producto, la lecitina, por ejemplo, de soya, que sale de la soya, es un aditivo de los alimentos que se encuentra en muchos alimentos. Pero en relación con la tierra, digamos, con el cultivo mismo de esa soya, el problema ahí puede haber un problema, eso estoy de acuerdo, pero no pienso que es un problema directamente relacionado al hecho que la soya cultivada sea una soya transgénica. Para mí el problema es mucho más relacionado a la monocultura, es decir, utilizar una gran superficie con una sola planta. Eso es mucho más, digamos, dañino y no necesario, además. ¿Su opinión en general es favorable a las plantas transgénicas? Digamos, antes de todo, hay que decir que las plantas transgénicas son el resultado de la aplicación de una tecnología que se llama la ingeniería genética, y esa tecnología se debe manipular, como toda nueva tecnología, con cuidado. No va a resolver los problemas, todos los problemas, seguramente no. Pero es una nueva tecnología que ha mostrado que puede ayudar en ciertas circunstancias a resolver problemas que en otras formas no pueden ser resolvidos. ¿Cómo qué, por ejemplo, doctor? Como por ejemplo ciertas resistencias a enfermedades de plantas debidas a virus. Es muy difícil en las plantas luchar contra ese tipo de enfermedad. No es como para los humanos, donde hay remedios. Para los humanos usted sabe que este tipo de remedio es muy caro. Y claro, ningún productor, ningún campesino puede hacer tratamientos en los campos con productos carísimos. Así que en general la solución cuando las plantas están enfermas con virus es cortar las plantas y quemarlas para evitar que el virus se propague. Se propague, exactamente. Hay soluciones posibles utilizando la biodiversidad. Es decir, que en ciertas plantas de la misma familia que la que se está cultivando y que está enferma, puede haber genes de resistencia contra el virus, pero a veces no. Y es el caso de la papaya, por ejemplo. La papaya es muy sensible a un virus. No le voy a dar el nombre del virus, es un poco bárbaro, y además no lo conozco en español. Pero es un virus muy dañino y realmente puede acabar con un cultivo de papaya en muy pocos años. Y es lo que sucedió, por ejemplo, en Hawái. Y se hizo una planta de papaya transgénica resistente al virus. Y cuando usted ve la comparación entre la papaya normal, digamos, enferma y que muere rápidamente, y la papaya transgénica que crece al lado, el virus siendo presente y no le hace nada. A la papaya no, pero y al ser humano, al que lo consume, ¿cuál es el resultado? Nada, no le hace no le hace nada. ¿Por qué cree que hay tanta oposición a los cultivos transgénicos? ¿Por qué hay tanto miedo? Esto de incorporarle genes de animales a una planta es como a natura, ¿no? Bueno, hay que decir que hasta ahora no hay ninguna planta cultivada transgénica que está utilizando genes animales. O sea, es posible, pero no se está utilizando. Exactamente, es posible, eso se puede hacer en laboratorios para estudios muy fundamentales, pero por el momento para sacar, digamos, ese tipo de plantas, hay una excepción, y le voy después a explicar las excepciones que hay.
Pero para sacar una planta que tiene propiedades agronómicas mejores todavía no hay. La pregunta es, ¿por qué cree que hay tanta resistencia? Sí, la resistencia. Bueno, una puede ser un poco, digamos, metafísica, porque como usted dice, estamos trabajando con el genoma humano. Así que para unos eso no se puede hacer. Eso es una posición totalmente respetable. Hay otros que aprovechan, digamos, quizás políticamente, porque es una manera de mostrar su oposición a la política de la mundialización, por ejemplo. Porque, y eso es cierto, y yo pienso que es una lástima, ahora las plantas transgénicas que se encuentran en la mayoría de los campos en el mundo entero son producidas por las grandes compañías, principalmente norteamericanas. Y hay que pagar patente. Hay que pagar, digamos, la contribución a la patente que tiene la firma. Y esas semillas hay que comprarlas cada año. Es decir, cuando un productor, un campesino desea plantar ese tipo de planta, él no puede conservar las semillas para sembrar el año siguiente. Él tiene que comprar de nuevo semillas para sembrar el año siguiente. Solo para volver un poquito atrás, le dije que no había genes animales. Hay una pequeña excepción, pero no es para plantas de consumo, porque esa tecnología, la ingeniería genética, también permite la producción de proteínas, por ejemplo, de proteínas humanas en ciertas plantas. Pero estas proteínas van a ser utilizadas, y estoy pensando en anticuerpos, por ejemplo, al contrario, para la salud humana, como remedio. Es una manera de producir un nuevo tipo de remedio. ¿Y eso ya está en el mercado? Eso... ¿O está en investigación? Está en investigación. En investigación. Ahora, doctor, usted dice, de momento a nadie le hizo mal un alimento transgénico, pero no sabemos... y tampoco usted se anima a asegurar que no lo hará. Está en proceso de investigación, estamos mirando. Y esta es la sospecha, la interrogante, porque hay compañías transnacionales que sueltan, por ejemplo, medicamentos al mercado, experimentan especialmente con los países del sur, y 20 años después dice, uy, nos hemos equivocado, van a disculpar, ¿verdad? Y bueno, el saldo es calamitoso. Sí, sí. Me refiero a algo parecido, que aquí a 20 años digamos, uy, qué pena, nos equivocamos, no sabíamos que esta planta transgénica tenía estas consecuencias. Sí. Entiendo su preocupación y es totalmente legítima. Bueno, pero en primer lugar hay que decir que las primeras plantas transgénicas fueron plantadas en el norte. Es decir, que los norteamericanos ya hace más de 20 años que están consumiendo esas plantas transgénicas. ¿Los humanos o los animales? Humanos. La primera planta transgénica comestible para los humanos y comercialmente disponible era un tomate. Un tomate que se quedaba rojo sin podrirse días enteros, sin conservarla en la refrigeradora, ahí en la mesa. Y sigue así. Y sigue así, roja, sin podrirse, sin dañarse. Y también otra cosa quisiera decir, es cierto que hace unos 20 años que se comercializan las plantas transgénicas. Es cierto, de un lado se puede considerar como un tiempo un poco corto, que las consecuencias pueden suceder quizás más tarde, pero al mismo tiempo hubo durante estos 20 años ya miles de millones de consumidores. De momento usted dice, en estos 20 años de experiencia con los transgénicos, no hay un demandante, no hay una demanda contra alguna compañía. No. Eso es lo categórico. ¿Usted recomendaría desarrollar estos productos? Mi posición no es decir sí hay que utilizar o no, sobre todo no utilizan. Yo quiero, digamos, mi posición es mucho más caso por caso, analizando bien el problema, controlando bien lo que se está haciendo y claro, es la primera pregunta, ¿es realmente necesario hacerlo? No hay otra solución
que puede ser una solución política también. Pero en ciertos casos no hay que descartar esa tecnología. Doctor Koshko, muchas gracias por su visita, por sus explicaciones. Lo esperamos la próxima. Sería con mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado y poder explicar un poco de lo que se trata con los transgénicos. Bueno, nosotros seguimos y aquí viene el avance del próximo sector.